Hola, hola, ¿cómo están? Bien, el día de hoy vamos a continuar explicando un poco acerca del uso de la base de datos Scopus. En un video anterior explicamos cómo ingresar, no cómo loguearse con el Concitec, con la institución del Concitec para Perú. Y el día de hoy vamos a explorar un poco más acerca de las funciones que podemos encontrar en esta página web, ¿no? En esta base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar tres secciones, ¿no? Documentos. Entonces, acá, por ejemplo, podemos colocar el documento que estoy interesado en buscar. Por ejemplo, puede ser quizá tal vez el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Entonces, recordemos de que, bueno, acá la mayor búsqueda se realiza en palabras en inglés. Entonces, acá colocamos todos los campos y colocamos buscar. Entonces nos va a dirigir a esa búsqueda, ¿no? De toda la base de datos relacionada a esa palabra o a esas palabras. Climate change, ¿no? Cambio climático. Tenemos 1.745.000 documentos. ¿Por qué nos sale esa cantidad de documentos? Bueno, porque hemos considerado todos los campos. ¿Qué quiere decir? Que si al menos si un documento, ¿no?, encuentra esta palabra, la va a encontrar pues en el abstract, ¿no? En los keywords, que son las palabras clave, quizá en las referencias, ¿no? Entonces es por eso que es muy grande, ¿no? la cantidad de documentos que hemos encontrado. Pero si colocamos netamente, por ejemplo, keywords, que son palabras clave del artículo, ¿no? Cada artículo tiene palabras clave indexadas, ¿no? Se va a reducir esta cantidad del número, ¿no?, a 279.000. Y así sucesivamente podemos nosotros, de acuerdo a nuestro interés, buscar. Ahora, no solamente podemos buscar de manera sencilla, sino también a través de una quizá búsqueda un poco avanzada, ¿no? Podemos buscar y acá podemos editar, ¿no? En esa sección colocamos editar. Y acá vamos a buscar, acá, agregar quizá un campo de búsqueda. Entonces ya he incluido estas dos palabras. Puedo agregar algún conector de i, el conector o el conector que dice no, ¿no?, que es el y no. Entonces, por ejemplo, voy a colocar climate change y, por ejemplo, puedo colocar greenhouse gases, ¿no? Entonces uno de los dos, entonces se va a incrementar un poco más. ¿Por qué? Porque o es lo uno o es lo otro. En cambio, si yo buscaría, ¿no?, con el y netamente keywords nada más, greenhouse, creo que es junto, ¿no?, greenhouse gases, pues va a ser mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo uno y lo otro, ¿no? Es un conector de unión. Entonces vemos que disminuye. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros podemos encontrar la información que queramos, ¿no? En esta base de datos podemos ver, ¿no? Podemos ver la revista, que es Water, Air and Soil Pollution, volumen, el año que ha sido publicado, los autores, ¿no? A qué institución pertenecen esos autores. Esta de acá eran las palabras clave que les mencionaba, que son las keywords indexed, ¿no?, que son las palabras clave que están indexadas en el artículo. Entonces es muy interesante, muy práctico para poder usar en esta sección, en esta primera sección, que son los documentos. ¿Qué pasa si quiero buscar por autores, ¿no? Supongamos que conozco el nombre de algún autor, ¿no? Quiero ver su trayectoria, quizá alguna línea de investigación. Entonces eso de acá también es muy recomendable cuando pues quiero seguir la trayectoria o líneas de algún autor en específico. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre no sé, de algún cualquiera, ¿no?, de algún chino, por ejemplo, a manera de ejemplo nada más. Entonces por ahí me salen, ¿no? Minshu Lu, ¿no? Shubin Lu, dice 357 documentos, un H-index 28, y bueno, la afiliación
vemos que dice LTD, ¿no? Pero hay otros que sí tienen una afiliación de universidades, ¿no? O quizá, bueno, esto sería cuestión de ver qué significa, ¿no? Vamos a hacer clic donde dice 357 y podemos ver cada uno de sus documentos. Acá los podemos ordenar por los más nuevos, por los más viejos o oldes, o los más antiguos, mejor dicho, por los que han sido citados en gran medida, ¿no? Los que han sido menos citados, ¿no? Y así sucesivamente hay una serie de opciones, ¿no? Si yo pongo all, puedo analizar estos resultados, ¿no? Acá hay una opción que dice Analyze Search Results y pues puedo ver alguna información, ¿no?, interesante, y puedo ver más o menos cuál ha sido, por ejemplo, la productividad de este autor en diferentes años, cuántos documentos ha publicado en cada año, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, documentos por autor, ¿no?, documentos por la afiliación de este autor, tipos de documentos, ¿no? Por ejemplo, han sido revisiones, artículos, ¿no?, originales o conferencias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? ¿No? ¿Qué más podemos observar? Podemos observar, a ver, en las áreas en las cuales él ha publicado, ¿no? Cuáles están en mayor proporción. Ciencias de los materiales, ¿no?, con 273 documentos. Y así, mira, también tenemos subáreas, ¿no? Entonces, eso es correspondiente al autor. Por ejemplo, acá también podemos ver años y podemos filtrar, ¿no? Podemos colocar limitar a o excluir. Entonces, esto de acá, ojo, es netamente para el autor, ¿no? Qué tipo de journal, ¿no? Ahí vemos todas las journals que ha publicado. Las keywords también, ¿no? Estas keywords se pueden analizar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que pues se van a repetir en mayor proporción. Entonces quiere decir que ha hecho investigaciones con esos temas, con esos tópicos en mayor cantidad, en gran medida. Y eso se puede analizar también, ¿no?, a través de la bibliometría, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una gran cantidad de información referente netamente al autor, que es Min-Shu Lu. Y así pues ustedes pueden hacerlo con el autor o con los autores de su interés, ¿no? Respecto a afiliaciones, pues afiliaciones son las instituciones, ¿no? El autor, cuando publica algún manuscrito, o publica algún artículo, tiene una afiliación, ¿no? Y estas afiliaciones pueden ser variadas, ¿no? Por ejemplo, un solo autor puede tener diferentes afiliaciones, ¿no? Entonces, a nivel de Perú, por ejemplo, podemos colocar la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Ingeniería Lima, ¿no? Ahí creo que nos sale. Ingeniería Lima. Hacemos enter y mira, nos sale que tiene 1447, ¿no? Y podemos buscar de acuerdo al interés que estemos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, buscamos otra universidad, ¿no? San Marcos, a ver, vamos a colocar, tiene ahí 6900, dice. Entonces nosotros podemos colocar, no sé, por ejemplo, me da curiosidad ciencias ambientales, ¿no? O ciencia ambiental. Entonces acá podemos ver de todos, ¿no? Podemos analizar también, de igual manera como hicimos previamente para los autores, también lo podemos hacer para las afiliaciones, o en este caso instituciones, ¿no? Y vemos ahí dos temas tendencia, ¿no? Vemos documentos por el territorio, ¿no? También qué países han publicado, bueno, en esa línea. Y así sucesivamente ustedes pueden encontrar más detalle, ¿no?, de cada una de las ramas, cuántos autores hay, ¿no?, en esta universidad, y así. Bien, entonces estas de acá corresponderían a las tres secciones en las cuales podemos nosotros buscar por Scopus, ¿no? Es muy funcional, nos sirve bastante, y pues espero les haya servido este tutorial y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.